Bueno, pues esperemos que ya hayan terminado con su actividad anterior. Recuerden que era un cuestionario el cual deberían de haber tomado foto y enviado a un servidor. Bueno, servidor que en este caso soy yo, servidor, lo vamos a ocupar más adelante. Vamos a ver un poco de la historia de las hojas de cálculo. El concepto de la hoja de cálculo fue concebida gracias a un algoritmo patentado en los años 70, específicamente en 1972 por Pardo y por Landau. La idea surge a partir de que una persona, incluso uno de ellos estaba trabajando como profesor y desarrolló todo el problema en el pizarrón. Al final se dio cuenta que estaba mal y tuvo que borrar todo lo que había desarrollado para volverlo a plantear o para volverlo a desarrollar. Esto lo que le dio como idea fue que debería de haber alguna herramienta que pudiera hacer los procesos de manera automática o poderlos corregir sin que tuvieran que borrar todo el desarrollo. Y entonces surge esta idea y la empiezan a desarrollar con medios digitales, que en ese entonces empezaban a surgir las primeras computadoras, las computadoras personales, las cuales se iban a ocupar en la educación y en los negocios. Una de las primeras hojas de cálculo, de hecho la primera hoja de cálculo fue VisiCalc. Fue una hoja de cálculo desarrollada en 1979 para el ambiente de negocios. Esto permitía realizar operaciones de manera automática y llevar un control de las ventas, del inventario y de algunas otras cuestiones que tuvieran que ver con los negocios. En el primer año se vendieron alrededor de 700,000 copias. Ustedes pueden ver aquí, pues se ocupaban en las primeras computadoras personales, venían en discos flexibles de 5 1/4, bueno, eso ya no nos tocó ver, pero algunas de las personas sí alcanzamos a ver esa tecnología. Las computadoras eran un ambiente de MC2 o un ambiente de texto, no había un ambiente gráfico. El texto era normalmente en blanco y negro, algunos podían ver colores como verde en este caso y como ámbar en algunas otras computadoras. De ahí surge otra hoja de cálculo llamada Lotus 123. Fue una hoja de cálculo desarrollada por la empresa Lotus Development Corporation en el año 1983. Supera lo que es VisiCalc con algunas funciones que tenía esta hoja de cálculo. En 1996 pues la empresa Lotus fue adquirida por IBM. Sin embargo, vamos a ver más adelante que Lotus domina durante mucho tiempo el área de los negocios con su hoja de cálculo. Sin embargo, hay otra empresa que entra a la competencia, que es una empresa muy conocida. De hecho, pues Lotus ya nosotros o muy poca gente lo conoce. Igual pueden ver que era un ambiente de MC2, un ambiente de texto y uno que otro gráfico se empezaba a ver. Este es el entorno gráfico de Lotus. El entorno, no es el entorno gráfico, sino el entorno de cómo trabajaba Lotus. Ellos fueron los que empezaron a poner los conceptos o la estructura de las primeras bases de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver las columnas con letras y las filas con lo que son los números, y aquí empiezan a ver unas cuestiones para calcular ciertas cosas de manera automática y su menú. Lo mismo, un ambiente de texto. Microsoft se da cuenta que el negocio también está en las hojas de cálculo y ellos no tenían una hoja de cálculo, sino se hacían uso de lo que era Lotus 123. Entonces decide, como un genio de los negocios Bill Gates, entrar a ese mercado y crea su primera hoja de cálculo llamada Excel, que es la que ha dominado a partir de ciertos años el mundo de las hojas de cálculo. Cuenta ya con herramientas gráficas, tiene tablas calculables, cuenta con un lenguaje de programación llamado Visual Basic, se puede programar en algunos macros. Surge la primera versión de ambiente gráfico en 1993, desplaza a Lotus 123 como la primera hoja de cálculo utilizada. Empieza a introducirse, ¿por qué? Bueno, porque ya va en la paquetería de Office, y Office, recordemos que empieza a trabajar en ambientes gráficos que para eso entonces eran los más novedosos, que era Windows. No había otro ambiente gráfico
salvo el de Macintosh, que era muy caro ese tipo de tecnologías. Para pequeños negocios y gente con una clase media, poder adquisitivo medio, ya puede tener una computadora. Vamos a ver la historia de Excel. ¿Por qué? Bueno, porque Excel es la hoja de cálculo que ha dominado desde su surgimiento. En 1985 sale la versión de Excel 1.0. La primera versión surgió para Apple Macintosh. Recuerden que ya existía un entorno gráfico, sin embargo solamente los tenían los de Apple, y Apple era bastante caro como para que pudiera una persona común o un negocio pequeño tenerlo. Le dice a Microsoft que le desarrolle una hoja de cálculo y desarrolla Excel para ellos. Les comentaba que pues Microsoft empieza a ver que hay negocio en este tipo de tecnologías. En 1987 Excel sale con la versión 2.0 para Windows, en este caso tenía ya un runtime. ¿Qué es esto runtime? Bueno, pues una versión para Windows, además de utilizarse en Apple, ya empieza a salir las versiones para Windows. Estas eran las primeras versiones. Pueden ver su menú. Pues todavía no teníamos tan desarrollado algunas cuestiones que vamos a ver, pero ya podían hacer algunas gráficas, ya se veían algunas automatizaciones en este tipo de hojas de cálculo. En 1990 Excel lanza su versión 3, en la cual incorpora algunas mejoras, por ejemplo las barras y algunas barras de herramientas. Por ejemplo, aquí podemos ver ya las primeras barras de herramientas que empiezan a surgir. Ya no tenía uno que buscarlo en los menús, sino ya aparecían unos iconitos en los cuales podías hacer algunas cuestiones de formato, generar las gráficas, realizar algunas funciones. Aquí vemos una función llamada max y un rango, que es lo que también hemos estado viendo. Vamos a ver más adelante. Tiene ya también una opción de introducir dibujos y gráficos en tercera dimensión, unos muy arcaicos en ese entonces, pero ya podemos ver algo en tercera dimensión. En 1993 sale la versión de Excel 5 y funciona para Windows y Mac. En esta versión permitieron que hubiese un lenguaje de programación para realizar algunos procesos de manera automática, para que gente con los conocimientos necesarios en programación pudiera realizar ciertas automatizaciones o programas. Para ello introdujo el lenguaje que utiliza hasta el momento Microsoft, que es Visual Basic. Sin embargo, el que esto tuviera la función de meter código volvió muy vulnerable a esta tecnología, y se podían crear virus. Empezaron a surgir más virus desde Excel. Con el paso del tiempo, pues lo que es Excel empieza a modificarse, va a algunas versiones, cada 2 años sacan una versión nueva. Ahorita vamos a ver, o al final vamos a ver la última versión que tenemos para trabajar. Google Docs o Google se da cuenta que hay algunas necesidades para sus usuarios que pueden ser solventadas con tecnología que ellos pueden proponer, tecnologías nuevas. Siempre le ha gustado a Google estar a lo que es lo más nuevo, a estar innovando, al proponer nuevas cosas, y saca una versión en línea donde tú puedes crear documentos, puedes crear hojas de cálculo, presentaciones, todo lo que haces de oficina o que maneja la paquetería de Office lo puedes hacer ahora desde internet. Eso surge en agosto de 2005 y crea su suite en línea llamado Google Docs. Ahí tiene las opciones para que podamos realizar algunos trabajos en línea y todo se guarda en la nube. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, que todo lo que yo haga lo pueda yo ver o accesar o descargar desde cualquier otra parte del mundo, en otra, a cualquier hora, y pues estar siempre con el documento en la mano, siempre y cuando tenga yo internet. Empieza a surgir las primeras versiones de la nube. Vamos a ver después qué es la nube. Dentro de ellos también tiene una hoja de cálculo llamada Spreadsheet. Con el paso del tiempo, pues Google empieza a cambiarse sus tecnologías, empieza a empaquetarlas, y en el año 2012, específicamente en abril, el 24 de abril, Google Docs se convierte en Google Drive. Google Drive ya va a ser un lugar donde podamos almacenar hasta 15 GB de información, cualquier tipo de archivo, siempre y cuando no tenga código malicioso como virus.
y cambia su dirección, ya no es docs.google sino cambia a drive.google, y en Drive tenemos varias funciones para trabajar. Hojas de cálculo, que es lo que vamos a ver, procesadores de texto, presentaciones, formularios y una infinidad más de recursos. Como Microsoft siempre ha estado peleando tecnologías, queriendo mantenerse en el mercado, se da cuenta de la tecnología que acaba de sacar Google. También se da cuenta que el vender su Office es muy caro, entonces la Office se supone que tú la compras y la puedes tener de por vida. Entonces busca un nuevo mercado. ¿Qué hace? Bueno, primero quiere competir con Google con su tecnología en la nube y crea Office 365. ¿Y qué más? Bueno, que ofrece la opción de que tú compres o contrates la licencia de Office por cierto periodo. La puedes contratar por un año, la puedes comprar por un año, ya no por vida, que se supone que se hace más económico, o por meses, incluso puedes ir pagando la versión de Office 365 en meses. Tiene la versión en línea en la nube, que se guarda todo en OneDrive de Microsoft, o puedes instalarla en tu computadora, puedes trabajar con ambos. Todo esto surge en el año 2016 y es una de las últimas versiones con las que hemos estado trabajando, o que se puede trabajar. Tiene la función de trabajar en línea, en la nube, que tú puedas editar el archivo desde varios puntos, puedes compartir con otras personas, lo pueden editar. Todo lo que vio en Google lo mete a lo que es su versión de Office. Vamos a hacer la actividad número 2. Con lo visto en el video, con la información que ya se te presentó, necesitamos que hagas una línea de tiempo en donde tú plasmes las fechas y los eventos importantes de lo que ha sido la historia de las hojas de cálculo. Para realizar esto, pues lo pueden hacer en su cuaderno, pueden utilizar algunos materiales que les gusten. Una vez que la hayan terminado, me la van a mandar de igual forma por WhatsApp, y después vamos a hacer otra actividad, que es subirlo a un servidor. Tiempo estimado 60 minutos en lo que ven el video anterior, leen los archivos o leen la información que les mandé para imprimir, o lo ven en línea y me empiezan a realizar la actividad. ¿Okay? La lista de cotejo para que pueda evaluar: voy a checar la puntualidad, que me lo entreguen en tiempo y forma, la presentación esté limpia, ordenada, por fechas importantes, el contenido que lleve coherencia, un orden cronológico, la creatividad de los materiales que utilicen, o el cómo la desarrollen en su cuaderno. Si la pueden hacer en línea también, mucho mejor. Y la presentación digital, y ahorita ustedes me la manden en una imagen. En esa imagen debe de aparecer también su nombre, la carrera y su grupo, para que yo los pueda ir registrando en seguimiento. Entonces los dejo con la siguiente actividad.